Chicos y chicas de ICSE, bienvenidos. Tercer bloque, último bloque de repaso de esta tutoría de cara a nuestro primer parcial en este intensivo de verano 2019. El 6 de septiembre de 1939 se va a producir el primer golpe de Estado en Argentina. Este golpe de Estado va a inaugurar un ciclo de inestabilidad institucional que va a durar hasta el último golpe de Estado, que vamos a vivirlo en 1976, y en 1983 se restaura la democracia y no hemos sufrido nunca más una intervención de este tipo. Pero volvamos, no nos vayamos de 1930. El primer golpe fue encabezado por Uriburu y lo único que había de acuerdo en la coalición golpista era derrocar a Irigoyen. No estábamos muy seguros de cómo seguir, pero sí estábamos de acuerdo que a Irigoyen no lo querían más. Entonces, esto va a generar claramente conflicto. El golpe de Estado del 30 se va a dar en un contexto de movilización bastante bajo. A diferencia de lo que va a pasar en 1919, donde el conflicto social era bastante alto, en 1929 los efectos de la crisis mundial, de la crisis económica mundial, se van a hacer sentir. Y esto va a golpear muchísimo al movimiento obrero. Y ya hacia 1930 vemos que el anarquismo, las corrientes adentro del movimiento obrero, un tema que para algunos quizás sea muy interesante, empiezan a cambiar. Hasta ese momento la hegemonía dentro del movimiento obrero la había tenido el anarquismo y cada mes empieza a cobrar, ya desde 1930 vemos que cada vez empieza a cobrar más fuerza otras corrientes como el socialismo y como el comunismo. Atentos, 1917, Revolución Rusa. Detengámonos un minuto en el concepto de golpe de Estado. El golpe de Estado, nosotros lo vemos en nuestro libro querido Herramientas, siempre implica un acto ilegal, nos dice Florencia Deitch. Porque, como vimos en el bloque 1, existen reglas que reglamentan el acceso y el ejercicio del poder en una sociedad. El golpe de Estado, entonces, derriba a un gobierno constitucional, no está previsto por la ley e interrumpe formas democráticas de gobierno. Hasta este primer parcial nosotros vamos a ver en profundidad dos golpes de Estado, que van a ser el de 1930 y el de 1943, porque nosotros llegamos hasta el fin de gobierno de Perón. Todo lo que sea sobre el golpe de Estado de 1955 va a entrar en la segunda parte de la materia, pero yo les voy a tirar unos tips, porque recuerden que esta tutoría la pueden ver todas las veces que ustedes necesiten verla, que salen por supuesto del artículo de Florencia Deitch. Ella dice 6 ítems que nosotros tenemos que identificar para analizar cada golpe de Estado en particular. La primera son las causas que conducen al golpe. Como decíamos, en 1930, el agotamiento de la capacidad de liderazgo y de ligar de Irigoyen, lo cuestionado que estaba con él mismo como líder, su legitimidad, va a ser una causa del golpe, pero también estaban pasando otras cosas, y esto es clave. El segundo elemento que tenemos que identificar cuando analizamos un golpe de Estado son el liderazgo y los actores que lo llevan adelante. Esto implica prestar mucha atención a las intenciones del grupo golpista. Como decíamos, el golpe del 30 y el 43 van a tener una cosa en común, que es queremos sacar al gobierno anterior. No estamos muy de acuerdo de cómo seguir, pero esto no puede seguir más. En el caso del 30 se va a derrocar Irigoyen. En el caso del 43, adelantándonos un poquito, pero vamos a retomarlo, lo que se va a querer eliminar son las prácticas absolutamente corruptas y escandalosas que van a existir durante la década infame. Aquí tenemos una pequeña caricatura. Algunos de nosotros hemos conocido este periodo como la década infame, Romero lo llama la restauración conservadora. Pero bueno, la idea es esto. Cuando analizamos un golpe de Estado, identificar quiénes lideran estos golpes de Estado, quiénes son los actores centrales que van a apoyar este golpe, quiénes son los actores que van a estar en contra y cuál es el pensamiento de la coalición golpista. ¿Por qué están dando el golpe de Estado? ¿Cómo explican esta necesidad de que haya un golpe? Como decíamos también, otro punto que tienen en común el golpe del 30 y el del 43 no solo es cómo seguir después del golpe, sino que la idea es normalizar las instituciones. La idea no es quedarse en el poder por mucho tiempo, a lo que va a marcar una diferencia en los golpes que vamos a ver en la segunda parte de la materia. ¿Cómo se desarrolló el golpe? ¿Con violencia? ¿Sin violencia? Esto va a marcar una clara diferencia con lo que vamos a ver en 1955, que una partecita extra acá, el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955, y las consecuencias y efectos sobre el sistema político y la vida social. ¿Qué resoluciones va a tomar una vez instaurado el gobierno golpista? Un tema más que me gustaría repasar con ustedes es que Florencia también identifica en su texto distintos tipos de golpes de Estado. Nosotros estamos acostumbrados y a lo largo de Argentina del siglo XX hemos vivido 6 golpes de Estado del tipo más tradicional, que es el golpe militar encabezado por la corporación militar. Pero existen otros tipos de golpe de Estado que nosotros no hemos vivenciado, como el autogolpe o los golpes de mercado, que es un tipo más actual, más de las democracias contemporáneas. Esto es importante que nosotros también lo tengamos en cuenta de cara a este primer parcial.
Golpe de Estado no es sinónimo de dictadura, como nos explica Verónica Berreuter. La dictadura es la forma que toma un gobierno en un régimen no democrático. En una dictadura se anula la división de poderes y se anulan las garantías constitucionales. Las dictaduras van a buscar permanecer en el poder, pero no solo por la fuerza, sino que también van a buscar consenso. Esto es clave que lo tengamos en cuenta. Quizá nos cueste un poco verlo en estos golpes de Estado, en estos primeros 2 golpes de Estado, pero cuando volvamos al 76 y repasemos todos estos conceptos, esto nos va a parecer muy claro. Pero es muy claro que distingamos dictadura de golpe de Estado, no es lo mismo. Como decíamos, para el golpe del 30, ya lo repetimos en varias ocasiones en este mismo bloque, la revolución, el golpe de Estado, se había hecho contra los vicios atribuidos a la democracia, pero una vez de Postigo, la coalición golpista no estaba muy segura de qué hacer y las clases propietarias, el ejército se va constituyendo ya desde el golpe del 30 como un actor político de importancia. Esto vamos a tener que seguirlo muy de cerca en los que nos queda de programa, que es mucho. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para analizar el periodo que Romero llama restauración conservadora, que algunos de nosotros hemos estudiado como la década infame? La atención y las bases de apoyo de los gobiernos de Uriburu y Justo no va a ser lo mismo lo que va a plantear uno y otro, los vínculos con el nacionalismo, la propuesta de salida de Justo. Recuerden lo que hablábamos en el primer bloque de regímenes semidemocráticos, tengamos esto en cuenta, el rol del movimiento obrero y el impacto, y esto es clave, esto es una pregunta de parcial fija, el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Argentina va a optar por una neutralidad. La Guerra Mundial va a quedar a caballo entre los 2 periodos que vamos a ver en esta última unidad, porque va a iniciar en 1939 y se va a extender hasta 1945, hasta casi un año antes de que Perón llegue al poder, pero va a pasar algo en 1945 que va a cambiar la historia argentina, pero ahora lo vamos a ver. Entonces es clave que entendamos esto, la respuesta de Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial, esta neutralidad que va a sostener Argentina, cómo le va a costar, qué va a pensar Estados Unidos, cómo le va a costar su lugar en el mundo a Argentina en todo esto. Esto es clave que lo tengamos en cuenta. Este periodo que nosotros vemos en la unidad 3 comienza y termina con un golpe de Estado. Porque el golpe de Estado de 1943 tiene como característica similar, como ya decíamos, que de nuevo la idea es quitar al gobierno, voltear al gobierno, sin tener muy claro cómo vamos a seguir. Pero va a tener una particularidad el golpe del 43, y es que de ese golpe va a emerger una fuerza política que va a asignar a Argentina hasta el día de hoy. Y esa fuerza es nada más y nada menos que el peronismo. Y aquí arriba tenemos al Pochito. Un apodo de Perón es el Pocho, y yo por alguna extraña razón estoy muy acostumbrada y familiarizada a decirle a él el Pocho. Tras el golpe del 43 vemos que cobra rápidamente importancia la figura de Juan Domingo Perón, un militar que integró el Grupo de Oficiales Unidos, autores del golpe. Él ocupó 3 cargos en este periodo, que son secretarios del Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente de Farrell. Esto va a costar la popularidad de Perón, va a implicar que él sea apresado, y la respuesta del movimiento de las clases populares va a ser una manifestación que va a marcar nuestra historia hasta el día de hoy, que va a instaurarse en el imaginario político, que es el 17 de octubre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para analizar los 2 gobiernos de Perón? Yo les hice una síntesis de temas que para mí son los más importantes y que tenemos que tener muy claros sí o sí cuando vayamos a rendir. La movilización del 17 de octubre, el proceso de peronización de la sociedad y del Estado, esto es clave, el voto femenino, porque Perón otorga finalmente el voto femenino, los 2 planes quinquenales clave, en qué consisten, sus grados de implementación, sus éxitos, sus límites, qué pasó con el segundo plan quinquenal que quedó ahí trunco, los cambios de la relación con otros actores políticos, específicamente me refiero a la Iglesia y al Ejército. Recordemos que Perón emerge del Ejército y que en un primer gobierno Perón va a tener una muy buena relación con la Iglesia, y después en el segundo esto cambia diametralmente. Y esto tenemos que tener muy claro qué pasó. ¿Cómo fue esta secuencia? ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio de régimen político no? Este cambio en la relación entre Perón y la Iglesia, entre Perón y el Ejército. Y el último tema que es clave para analizar los 2 primeros gobiernos de Perón es el camino al autoritarismo, del cual habla Romero, que está estrictamente vinculado a este proceso de peronización de la sociedad y el Estado. 2 temas me quedan por tratar en este bloque. El primero de ellos es, cuando analizamos los 2 gobiernos de Perón, volvemos al texto de Melina Neck y Laura Petrino.
donde ellas analizan el concepto de populismo. Populismo es un concepto que hoy vemos en todos lados, en todos los medios se hablan de populismo tanto a favor como en contra, hablando bien, hablando mal, utilizándolo como un insulto. Entonces el texto de Necki Petrino viene a echar un poco de luz, retoma los debates actuales dentro de las ciencias sociales y de las ciencias políticas respecto de qué es el populismo y qué no. Y Melina Necke y Laura Petrino dicen que el populismo se vincula a un tipo particular de liderazgo propio en algún sentido del Estado latinoamericano. Ellas analizan el modelo del populismo e identifican 5 elementos que yo se los voy a leer muy rápido y nosotros podemos hacer el ejercicio de intentar identificar cómo están presentes estos 5 elementos en el gobierno, en los primeros 2 gobiernos de Perón. El primer elemento es, el líder se propone como una alternativa para el sistema político distinta a la que plantean los partidos políticos tradicionales. Esto, primero. La segunda es la relación del líder con sus seguidores. La tercera es la polarización de la sociedad. Y el cuarto elemento que podemos identificar es el sostén de las coaliciones que solo el líder tiene la capacidad de unir. Recuerden esto que yo les dije, el cambio de la relación con la Iglesia Católica, con el ejército. Y el tercer elemento del populismo serían las cualidades extraordinarias que puede tener el líder. Recuerden aquí que podemos incluir dentro de como liderazgo del movimiento peronista la figura también de Eva Perón, que va a ser clave en estos 2 primeros gobiernos. Último tema, ya cuestiones más operativas. Hasta aquí vamos a llegar con el primer parcial. Clave, ya de cara al operativo parcial, es que ustedes lleguen con tiempo, lleguen tranquilos. Recuerden que la sede pueden chequear el aula si esta no fue subida en Infoexámenes, pero en general toda la información está en Infoexámenes. Tienen disponibles en el campus los foros de repaso, donde ustedes pueden consultar todo lo que necesiten, todo lo que no haya quedado claro. Para cerrar, porque nosotros nos vamos a volver a encontrar en la tutoría de repaso para el segundo parcial, me gustaría decirles una frase del Pocho, porque el Pocho tiraba una cantidad de frases que eran muy interesantes. Perón dijo, la primera elección la gané con los hombres. Perón dijo esto en 1900, ya de cara a su segunda elección, ¿no? En 1952. La primera elección la gané con los hombres. La segunda la voy a ganar con las mujeres, porque acababa de dar el voto femenino. Y la tercera la ganaré con los niños. En 1973, Perón se convierte nuevamente en presidente. Esos niños, que eran niños en 1952, 53, ya van a ser adultos en 1973. Cuando nosotros nos volvamos a encontrar, vamos a ver cómo sigue esta historia. Nos reencontramos para repasar para el segundo parcial. Recuerden que esta tutoría trae suerte. Estudien mucho, denle mucha importancia a los repasos. ¡Chau, chau!